Estos momentos enlazarme en vivo y en directo vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de las noticias más importantes. Doctora, le mando un saludo, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, encantada de escucharlos. Pues aquí andamos, sacando trapitos sucios, hablando de las noticias importantes y bueno, pues hay que hablar de estos temas con la ayuda de usted, hay que hablar de la tensión entre el gobierno, los medios de comunicación, la forma en que se está comunicando, también las acciones contra el coronavirus y esto que se ha convertido como en un campo minado en el que hay que caminar con mucho cuidado, doctora. Con muchísimo cuidado, Vicente, porque tienes razón que hay que tener memoria y rascarle un poquito más a las cosas. Efectivamente, ustedes hablaban hace poco de Felipe Calderón en esta insistencia del señor de que, bueno, él no se enteró de nada nunca, no vio nada, bueno, como mí, ¿verdad?, que tampoco se enteró nunca siendo secretario de Estado en 3 gobiernos distintos. Pero también hay que recordar que fue la esposa de Ernesto Zedillo quien pactó la entrada de las empresas de estos panecillos y de estas frituras que se venden tanto en nuestro país a las escuelas públicas en México. Ella, para que hubiera a la hora del recreo, del refrigerio, cositas que comer, pactó la entrada y se permitió eso pues a cambio de algunos otros proyectos y planes. Pero entonces quiere decir que ya es una historia muy larga, que se fue cocinando a lo largo de mucho tiempo y donde efectivamente se fue deteriorando paulatinamente no solo la alimentación de los mexicanos. Creo que esto es algo global, esto es algo global, pero al mismo tiempo se empieza a dar un proceso de desmantelar todo el servicio de salud pública y entonces eso junto te explica muchas cosas y parte del verdadero desafío que tenemos ahora con el coronavirus, que no es en sí el virus, sino el cómo enfrentarlo dadas las condiciones preexistentes del país, no de las personas, sino del conjunto. Entonces, estamos hablando de algo realmente serio porque justamente es cuando van a salir todos los trapitos al sol, la cantidad de hospitales que dejaron pendientes, que inauguraron poniendo una piedra y nunca volvieron, o que nunca les pusieron, digamos, el equipo médico que requerían, o que simplemente el dinero desapareció misteriosamente. Entonces, estamos en un escenario en el que vamos a pagar lo que se ha construido y los que menos tendrían cara para siquiera opinar del tema es los que tuvieron la posibilidad de hacer un cambio muy importante en el país y decidieron no hacerlo porque se vendieron al mejor postor. Y ese fue el caso del señor Felipe Calderón Hinojosa. No le veo por dónde se pueda caminar por el momento, es mi opinión, en este campo minado en el que pues los periodistas, y me voy a incluir porque pues todos somos del gremio, le estamos fallando a México, le estamos fallando a los mexicanos. Doctora, ¿qué cosas de desinformación, de opiniones temerarias, de videos compartidos? Ya criticaba a Ricardo Rafael por compartir un video de hace 2 semanas en la garita. Ya tenemos el caso de Lord Babosa con Yuriria Sierra de Imagen. En fin, carambas, le estamos fallando al pueblo de México desde la trinchera en la que no se debe permitir fallar en una crisis de esta magnitud y a veces, bueno, casi siempre, el veneno, el odio contra el que en este momento ostenta el poder se lleva de entre las patas al ciudadano de a pie, doctora. Es muy delicado el momento porque la información pues impacta mucho en lo que la población hace o deja de hacer. Mira, yo justamente hace poquito acabo de oír una entrevista, el doctor López-Gatell explica de manera muy clara, muy concisa, repetidas veces, que la verdad, además es un maestro en el arte de explicar cosas muy complejas, porque ahora todos ya nos creemos epidemiólogos, pero realmente es muy interesante todo lo que van explicando poco a poco y en términos de fases y una estrategia. Y ojo, es una estrategia como la que cualquier país desarrolla y es una apuesta y vamos a ver, es una hipótesis, digamos, vamos a ver cómo resulta, pero eso implica que todos tenemos que participar para que el universo que de mexicanos que estamos justamente a prueba con esta estrategia, pues hagamos nuestra parte. Pero entonces está explicando detalladamente
y se insiste al final de la entrevista en decir algo que el doctor no dijo, e incluso con su estilo tranquilo, muy mesurado, aclara diciendo, no va por ahí. Te voy a poner el ejemplo. Se preguntó, es que hay más hombres que han sido afectados por coronavirus que las mujeres. Es porque las mujeres tienen una serie de cosas biológicamente, no sé, estrógenos, y dijo él, no va por ahí. Explicó claramente, tiene que ver en este caso y en otras epidemias, y explicó las otras epidemias que hay y otro tipo de digamos, de enfermedades que son así contagiosas, bueno, ¿no?, de que se dan en el mundo. Dijo, tiene que ver con que los hombres tienden a tener mayor movilidad y a ocupar mucho más el espacio público. Bueno, después retoman otra vez cuando concluye la entrevista y la entrevistadora repite exactamente lo que ella puso en el tapete. No retoma lo que el doctor le explicó para no generar un pánico y una desinformación. ¿En qué sentido? Es que las mujeres se van a enfermar menos porque tienen estrógenos, ¿no? O no sé, cualquier cosa en términos biológicos. Sí, no, dijo exactamente lo contrario, pero esta insistencia de descalificar a la autoridad, al médico, al biólogo, al epidemiólogo, al virólogo, es como una cosa que se le está dando mucho a los medios de comunicación. Y el problema, te voy a decir que en las redes sociales la gente puede decir lo que quiera porque al final de cuentas pues lo quieres oír o no, lo ves o lo borras, lo que sea. Pero los comunicadores profesionales tienen una responsabilidad fuertísima porque sí impactan, insisto, y generan reacciones. Y deja tú la parte política, en este momento olvidémonos. Si lo quieren encauzar todo contra López Obrador, a mí me queda clarísimo que él tiene medido ese costo político, porque ese costo político contra sus negativos los va a tener, diga lo que diga, haga lo que haga o mueva la mano de la mano como la mueva. Entonces, como la tiene medida, y claro, se le puede salir de las manos, pero claramente es parte de lo que está en su estrategia. Es a un público al que simplemente no importa lo que haga. Pero aquí el punto es cómo los comunicadores replican o entran en esa disputa y generan un miedo, un pánico que no tendría por qué estar ahí. Bueno, insisten algunos grupos en que nos va a pasar y nos va a ocurrir igual que lo que está ocurriendo en otras partes. Justamente tenemos una ventaja enorme. Una es que desafortunadamente pues empezó para esos países en otras partes, primero en China y nadie se alertó mucho, ¿verdad? Y después fue siguiendo a estos países de Europa. Por tanto, nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos incluso estadísticas, conocimiento un poco más fino de lo que ha ido pasando, cómo ha ido ocurriendo, a quién ha impactado más, y esa es la información que nos necesitan dar, reiterar esa información para que la gente cuente con elementos y no se asuste de lo que no es, digamos, un punto, primero que no se puede detener, cerrando fronteras o haciendo este tipo de ejercicios absurdos de creer que soplándole para el otro lado se va a ir el virus, ¿verdad? Esa es una tontería. Pero la otra es que yo creo que sí, dando esta información y no interpretando lo que quieren que haya dicho ese comunicador o ese político que es el que tiene la vocería del tema, y que me parece que es importante que lo escuchen también, porque solo le dan crédito cuando lo entrevistan. Y no, por eso hay una información cotidiana todos los días que puede permitir sacar de ahí la nota sin tergiversarla. Entonces, yo te diría que sí, se han fallado en ese sentido, Vicente, porque politizar el tema no nos ayuda a nadie en la parte que corresponde a la estrategia en sí. Lo otro, como te digo, si le pegan o no le pegan, sea al presidente o al funcionario o al otro, al que se paró junto, mira, yo creo que eso es parte de la política y tampoco nos debe de asustar, pero si realmente en un uso que saca al tema, no nos está ayudando y estamos empezando, así que sí habría que ver y revisar cada quien y a ver, ojalá lo hagan, porque los medios de comunicación ya están quedando tan evidenciados, los medios de comunicación, sobre todo los masivos, que oye la gran parte de la población, están quedando ya tan evidenciados cada 3 minutos, pues que ya están perdiendo. Mira, a lo mejor al final esta es la patada que faltaba para que acaben de perder toda su credibilidad si no reaccionan. Eso es lo que te diría de esto, Vicente. Otra cosa, doctora,